particularmente hoy que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, cómo los medios de comunicación tienen un papel importantísimo de primera. Les saludamos a todos ustedes de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, desde las oficinas de la Curia Diocesana. Celebramos la 54ª Jornada Mundial sobre las Comunicaciones y Papa Francisco ha enviado un mensaje muy particular a los comunicadores de una manera muy especial en estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Y nosotros aquí en esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, no queremos que pase inadvertida esas orientaciones del Papa Francisco acerca de las comunicaciones, y sobre todo deseamos que esta palabra llegue a nuestros comunicadores, ya que sabemos el gran peligro que están llevando ellos al cubrir las noticias, al trasladarse y en muchas circunstancias. Por eso queremos también apoyar a nuestros comunicadores, felicitarlos por esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, y sepan que esta iglesia de Chilpancingo, Chilapa, camina con ustedes, está con ustedes. Vamos a dar lectura con el Padre Benito Cuenca, vocero oficial de nuestra diócesis, haciendo un resumen de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo en esta 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones. Padre Benito. Obispado de Chilpancingo, Chilapa, Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación. Mensaje para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para que puedas contar y grabar en la memoria. Éxodo 10:2. La vida se hace historia. Estimados periodistas y miembros de las comunicaciones sociales, estamos celebrando la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y del mensaje que el Papa Francisco ha dado para esta ocasión, quiero resaltar los siguientes puntos e ideas que me parecen sumamente importantes. Nos encontramos en un momento coyuntural, en medio de un mundo inmerso en la información. El mundo necesita una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan, historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos en estas circunstancias de pandemia. 1. Tejer historias. Desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de alimentos, ya sean en forma de cuentos, novelas, de películas, de canciones, de noticias. Las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decimos lo que está bien o mal hacer, basándonos en los personajes y en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos, nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos. 2. No todas las historias son buenas. ¿Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices? Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad
consumimos. A menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, que son un aglutinante de los lazos sociales y del tejido social y cultural, se fabrican historias destructivas y provocadoras que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia. 3. Historias de las historias. La Sagrada Escritura es una historia de historias. ¿Cuántas vivencias, pueblos, personas nos presenta? Nos muestra desde el principio a un Dios que es creador y narrador al mismo tiempo. En efecto, pronuncia su palabra y las cosas existen. Génesis 1. A través de su narración, Dios llama a las cosas a la vida y como colofón crea al hombre y a la mujer como sus interlocutores libres, generadores de historia junto a Él. La vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa obra admirable que somos. En ese sentido, la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el centro está Jesús. Su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y, al mismo tiempo, la historia de amor del hombre por Dios. 4. Una historia que se renueva. La historia de Cristo no es patrimonio pasado, es nuestra historia siempre actual. Nos muestra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay historias humanas insignificantes o pequeñas. Después de que Dios se hizo historia, toda la historia humana es, de alguna manera, historia divina. En la historia de cada hombre, el Padre vuelve a ver la historia de su Hijo que bajó a la tierra. Toda historia humana tiene una dignidad que no puede suprimirse. 5. Una historia que nos renueva. En todo gran relato entra en juego el nuestro. Mientras leemos la Escritura, las historias de los santos y también esos textos que han sabido leer el alma del hombre y sacar a la luz su belleza, el Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón, renovando en nosotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios. Cuando rememoramos el amor que nos creó y nos salvó, cuando ponemos amor en nuestras historias diarias, cuando tejemos de misericordia las tramas de nuestros días, entonces pasamos página. Contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil, aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido y la perspectiva. Contarse al Señor es entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás. La Virgen María lo guardaba todo, meditándolo en su corazón. Lucas 2:19. Pidamos ayuda a aquella que supo deshacer los nudos de la vida con la fuerza suave del amor. Que Dios, por intercesión de la Virgen María, derrame abundantes bendiciones a todos los comunicadores de nuestra diócesis que colaboran en sus parroquias, llevando el Evangelio en medio de esta pandemia. Asimismo, bendiga a todos los comunicólogos y periodistas de nuestro estado de Guerrero en este día y los exhorto a que construyamos buenas historias, buenas noticias, llenas de confianza y esperanza para todos. Enhorabuena, felicidades a todos los comunicadores. Dios los bendiga. Por un Guerrero en paz, dado en la ciudad episcopal de Chilpancingo de la Asunción, a los 24 días del mes de mayo de 2020. Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chihuahua. Agradecemos al Padre Benito Cuenca la lectura de este comunicado. Y yo quiero hacer hincapié
debido a esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, pues las misas las estamos haciendo de una manera privada y utilizando los medios de comunicación. Por eso quisimos hacer una grabación de este mensaje y hacer una resonancia de las palabras de Papa Francisco. Papa Francisco nos está diciendo que estamos viviendo en un mundo inmerso en la formación, de la información, y que nosotros, junto con los medios de comunicación, debemos hacer y tejer. Él pone el ejemplo de una costura que se va haciendo. Tenemos que hacer una buena historia de nuestra historia y de nuestras vidas. Sobre todo esas historias que se van narrando, que normalmente los comunicólogos lo hacen, debe ser una historia muy humana. Debe ser también una historia llena de belleza. Hemos estado insistiendo en la hermosura de la vida, la belleza de la dignidad humana, y sobre todo una historia que se vaya contando llena de verdad. Como anteriormente el Papa hablaba en contra de las fake news, de las noticias falsas, y el Papa nos invita a que construyamos con verdad estas comunicaciones, que vayamos tejiendo la historia. El Papa Francisco nos insiste también que debe ser historias que construyen. Vemos como muchos medios de comunicación, en vez de ayudar, perjudican con el afán de lucro, con el afán de la ganancia, pero estas historias tienen que construir, tienen que contar buenas historias. Y Papa Francisco también insiste que al contar buenas historias, al ser un buen tejido, vamos a las raíces de la humanidad, a las raíces de cada uno de nuestros pueblos, y esto construye a que tengamos una sociedad mejor. Por lo tanto, yo invito a todos ustedes en este telar de las comunicaciones, que debemos hacer relatos constructivos y no destructivos, fabricar historias que ayuden a la sociedad, particularmente hoy que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, cómo los medios de comunicación tienen un papel importantísimo de primera fila, cómo nos puedan ayudar. Sabemos que estamos inmersos en el temor, en el miedo, en no querernos contagiar, estamos viviendo el aislamiento, muchas familias están desesperando, y aquí es donde los comunicadores tienen un gran papel. Pues simplemente gracias por lo que hacen los comunicadores y felicitarlos en esta 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y sepan que como iglesia, los obispos, los sacerdotes, religiosos y seminaristas, estamos con ustedes. Como decía al final el Papa, que Dios los ayude, que Dios los proteja y la Santísima Virgen siempre los acompañe. Gracias y que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que así sea.